Gané 25 millones para la empresa de mi hermano y cuando le pedí mi parte me llamó Don Nadie. Lo que no sabía era que firmó. Cuando mi hermano Alex me llamó para pedirme que lo ayudara con la presentación más importante de la historia de su empresa, pensé que por fin estábamos en una etapa donde podíamos trabajar juntos sin que todo se convirtiera en una pelea. Siempre hemos sido diferentes, él es el tipo de persona que vive metida en su mundo, obsesionado con los servidores, los cables y los números, mientras que yo siempre he sido el que cae bien, el que habla con la gente, el que sabe cómo vender una idea sin sonar como un robot. Cuando me dijo que necesitaba que lo acompañara a una reunión decisiva con una cadena nacional que estaba interesada en uno de sus sistemas internos, no dudé en decirle que sí. Aunque en ese momento no tenía ni idea de la magnitud del contrato que estaba persiguiendo. Yo pensaba que era una oportunidad grande, pero no al nivel de cambiar vidas. Él me explicó más tarde que se trataba de un proyecto enorme, pero en ese instante lo dijo tan por encima que me sonó a exageración, como cuando quieres impresionar a alguien para que no te falle. Pasé semanas preparando todo. Yo no soy técnico, pero tengo suficiente experiencia lidiando con clientes como para entender qué les importa y qué no. Me metí de lleno en el sistema que estaban proponiendo, en la logística, en los puntos flacos y en los puntos fuertes. No dormí bien durante varios días porque quería que todo quedara perfecto. Mientras tanto, Alex parecía operar en otro planeta, se quedaba callado cuando intentaba practicar con él y a veces parecía más nervioso que emocionado, como si en el fondo supiera que, sin alguien que pudiera hablar por él, la propuesta se hundiría. Nunca me dijo abiertamente que dependía de mí, pero era evidente. Yo no lo hice por reconocimiento, lo hice porque pensé que era una manera de mejorar nuestra relación y avanzar juntos en algo grande. Ese día, cuando llegamos a la reunión con la empresa, me di cuenta de inmediato de que Alex estaba al borde de un ataque de pánico. Apenas abrió la boca, la voz se le atoró y dijo un par de cosas sin sentido. Tuve que intervenir antes de que alguien en esa mesa empezara a cuestionar si habíamos llegado preparados. Ahí fue cuando me volví el centro de la presentación. Hablé durante más de una hora, respondí preguntas complicadas. Improvisé explicaciones para cosas que ni sabía que existían hasta ese momento y logré mantener la atención del equipo directivo sin que notaran que mi hermano estaba prácticamente paralizado a mi lado. Al final, cuando cerré la presentación con lo que yo llamo el discurso de amarre, ese momento donde haces que el cliente visualice el futuro contigo, vi como todos asentían satisfechos. No quería confiarme, pero lo sentí en el cuerpo. Lo habíamos logrado. Esa misma noche, Alex lloraba de emoción en mi cocina diciendo que era el día más importante de su vida, que nunca habría podido hacerlo sin mí, que yo era su mano derecha. Incluso me dijo que, cuando esto se cerrara, hablaríamos de mi compensación, como él lo llamó, y que estaba listo para hacerme parte real del negocio. Yo pensé que se refería a un porcentaje razonable del contrato, algo simbólico pero justo. No pedí detalles porque en ese momento estaba feliz por él, por nosotros, por lo que habíamos conseguido juntos. Nunca imaginé que el tono cambiaría tan rápido. Cuando la empresa aceptó la propuesta y firmaron el contrato, Alex empezó a actuar distinto. Ya no me incluía en las reuniones, hablaba como si todo hubiera sido mérito suyo y cada vez que yo intentaba mencionar el tema de mi participación, él se hacía el ocupado o cambiaba la conversación. Hasta que un día, cuando lo confronté de lleno y le dije que necesitábamos sentarnos a definir mi parte, me soltó que no entendía por qué esperaba algo, que la gente técnica era la que construía las cosas y que yo solo había hablado bonito. Luego agregó que no me diera aires, que yo no era nadie en la empresa y que lo que había hecho era lo mínimo que cualquiera habría hecho por un hermano. Ese comentario me dejó helado. Lo dijo con una naturalidad que dolió, como si todo el trabajo que hice, todas las noches sin dormir y todo el esfuerzo que puse fueran basura. Yo le recordé que habíamos acordado que iba a darme una parte, pero él respondió que jamás había dicho tal cosa y que, si yo quería dinero, buscara trabajo en otro lado. La arrogancia con la que lo dijo me hirvió la sangre. Lo peor es que me lo dijo con la sonrisa condescendiente que usa desde que éramos niños, esa sonrisa que sale cuando cree que está por encima de todos. Lo que él no sabía era que, semanas antes, desesperado porque yo aceptara ayudarlo, me había pedido que firmara un documento para complementar la propuesta, uno que según él solo era un requisito administrativo. Ese documento me convertía en representante legal del proyecto junto con él. No socio general de la empresa, sino representante del contrato específico.
En su afán por cerrar todo rápido, no se dio cuenta de que ese papel obligaba a la empresa a dividir las ganancias del proyecto entre los dos representantes, siempre en partes iguales para evitar problemas de responsabilidad. No era una cláusula negociable. Era un estándar del cliente y del seguro del proyecto. Él firmó sin leer. Yo firmé porque confié en él. Cuando descubrí esa cláusula, no dije nada. Le di oportunidad de ser justo. Pero él decidió llamarme don nadie, decidió humillarme como si yo fuera un idiota que solo sirve para rellenar sillas. Y desde ese día supe que no iba a dejar pasar nada. Si él quería jugar sucio, entonces que aprendiera lo que significa meterse con alguien que ya no tiene nada que perder. Porque a mí me podrá llamar como quiera, pero el documento ya está firmado. Y esa firma lo va a perseguir mucho más de lo que imagina. Actualización 1. Pasaron alrededor de 8 días desde la pelea en la que Alex me llamó don nadie y, aunque intenté no pensar demasiado en eso, la verdad es que cada día que pasaba me iba quedando más claro que él no tenía la menor intención de cumplir ninguna promesa. Durante esos días me dediqué a revisar todo lo relacionado con el contrato porque, aunque tenía claro lo que había firmado, quería entender bien cómo funcionaba el proceso interno de la empresa. No podía dar un paso sin saber exactamente dónde estaba parado y, aunque todo eso me daba una mezcla de ansiedad y adrenalina, también me hizo darme cuenta de la magnitud real del documento. Cuanto más leía, más evidente era que Alex había firmado a ciegas algo que no solo me beneficiaba a mí, sino que de verdad limitaba lo que él podía hacer dentro de su propia empresa en relación con ese proyecto. Yo pensé que quizá exageraba o malinterpretaba algunos puntos, así que terminé llamando al departamento legal para que me explicaran formalmente mi rol. Lo hice sin decirle nada a Alex porque no quería que corriera a manipular la situación antes de tiempo. La encargada de legal me confirmó todo con una calma que me incomodó. Me explicó que el cliente exigía que los dos representantes del proyecto fueran considerados partes equivalentes en cualquier decisión contractual y financiera, lo cual significaba que ninguna de las ganancias relacionadas podía aprobarse sin la firma de ambos. Cuando dije que Alex me había dicho que yo no tenía derecho a nada, ella me respondió que eso era imposible porque las reglas del cliente estaban por encima de cualquier acuerdo interno. Terminé la llamada con una sensación rara, ese tipo de mezcla entre alivio y furia acumulada que te obliga a respirar profundo para no salir corriendo a gritarle a alguien en la cara. Lo que más me desconcertaba era darme cuenta de que Alex seguía actuando como si controlar la situación fuera tan sencillo como chasquear los dedos. El primer intento de sabotaje ocurrió 2 días después. Me llegó un correo del sistema interno diciendo que mi acceso al panel financiero del proyecto había sido suspendido por orden directa de dirección. Supe de inmediato que había sido Alex porque nadie más tenía motivos para bloquearme. Fui a recursos humanos para entender qué pasaba y la gerente me miró como si yo fuera la persona más inocente del edificio. Me dijo que ese tipo de cambios no podían hacerse sin aprobación legal y que, de hecho, el bloqueo había sido revertido automáticamente por el sistema porque iba en contra del acuerdo firmado con el cliente. Ahí fue donde supe que Alex había empezado a desesperarse porque ni siquiera se tomó la molestia de entender que estaba peleando contra procesos que él mismo había aceptado. La gerente me confesó, medio en voz baja, que él había estado gritando en su oficina más temprano, diciendo cosas como que yo no tenía derecho a meterme en sus asuntos. Yo le aclaré que no eran solo sus asuntos, que yo era representante legal del proyecto, y ella solo asintió con una cara que decía que prefería no meterse más. Un par de horas después recibí la llamada de Alex. No me sorprendió, de hecho, estaba esperando que explotara. Lo que sí me sorprendió fue la forma tan infantil con la que empezó a reclamarme. Me dijo que había descubierto que yo lo había engañado para firmar un documento que me daba demasiado poder y que, según él, yo había planeado todo desde el inicio para robarle su empresa. Intenté mantener la calma y le dije que revisara el contrato, que ahí estaba todo claro, que nadie lo había obligado a nada. Él respondió que no iba a permitir que un tipo como yo, y ahí repitió lo de don nadie, arruinara lo que llevaba construyendo desde hacía años. Quise decirle que yo no estaba arruinando nada y que si alguien estaba metiendo la pata era él mismo por no saber manejar la situación, pero en cuanto mencioné eso, empezó a gritar aún más fuerte. Me acusó de ser un oportunista, dijo que yo no sabía nada de negocios y que él podía sacarme del proyecto cuando quisiera. Me reí, no de burla sino de incredulidad, y le dije que era imposible despedir a un representante legal en medio de la ejecución del contrato sin generar un conflicto mayor con el cliente. Me contestó que eso lo arreglaba él,
que tenía contactos, que yo no entendía cómo funcionaban estas cosas. Le dije que hiciera lo que quisiera, porque al final los papeles estaban ahí y él era el único que parecía ignorar su existencia. 3 días más tarde, Legal me llamó para avisarme que Alex había solicitado remover mi nombre como representante principal argumentando que había sido un error administrativo. La abogada sonaba hastiada mientras me lo contaba. Me dijo que el cliente había sido informado del intento y que había respondido de inmediato que cualquier cambio en la representación sin motivo válido sería motivo para suspender el avance del proyecto. Básicamente, lo dejaron en ridículo. La abogada me dijo que Alex estaba furioso y que había dicho que yo estaba tratando de robarle su empresa. Cuando escuché eso, me entró una risa amarga que no pude contener. Era como si él viviera en una realidad paralela donde la lógica no existe y donde nadie más tiene derecho a cuestionarlo. Le agradecí a la abogada por avisarme y ella me pidió que, por mi propio bien, documentara cualquier cosa que él intentara hacer en mi contra. El ambiente en la empresa empezó a volverse tenso muy rápido. Yo no era empleado formal, pero tenía oficina interna por el proyecto, así que pasaba bastante tiempo ahí. Los primeros días después del bloqueo fallido, la gente me miraba raro, como si yo fuera parte de un drama del que nadie quería enterarse. No los culpo, todos sabían que Alex tenía un carácter explosivo y que normalmente no aceptaba críticas ni cuestionamientos. Una de las asistentes me tomó del brazo un día y me dijo en voz muy baja que tuviera cuidado, que Alex llevaba días hablando pestes de mí, inventando que yo estaba chantajeándolo y que yo había forzado mi entrada al proyecto. Me dijo que nadie le creía demasiado porque todos sabían cómo era, pero aún así preferían mantener distancia para no convertirse en blanco de su enojo. Le agradecí el gesto y me encerré un rato en mi oficina porque necesitaba ordenar mis ideas. Lo que más me molestaba no era que me atacara, sino que actuara con esa mezcla de superioridad y estupidez que siempre lo caracterizó cuando algo le salía mal. Otra cosa que complicó todo fue la intervención inesperada de mis padres. En algún punto Alex decidió que era buena idea ir a su casa y contarles una versión completamente distorsionada de lo que estaba pasando. Según lo que me dijo mi mamá después, él les había dicho que yo estaba intentando quedarme con la mitad de su empresa, que había manipulado documentos para aparecer como dueño de un contrato millonario y que él estaba defendiéndose como podía. Mi mamá, en su costumbre de ponerse siempre del lado del que llora primero, me llamó llorando, diciéndome que cómo podía hacerle eso a mi hermano, que la familia era más importante que cualquier cantidad de dinero y que yo siempre había sido muy rencoroso. Tuve que explicarle todo en términos simples para que dejara de repetir lo mismo una y otra vez. Le dije que yo no estaba robándole nada y que quien estaba actuando con mala fe era él. Después de un largo silencio, me dijo que esperaba que lo pensara mejor y que no destruyera la relación entre hermanos. Me entró un cansancio tremendo al escucharla porque parecía que hablaba con alguien que no había entendido una sola palabra de lo que expliqué. Lo peor fue mi papá, que fue mucho más directo. Me dijo que Alex no estaba actuando bien, pero que yo tampoco debía aprovecharme de la situación. Le respondí que no aprovechaba nada, que solo estaba exigiendo lo que me correspondía por contrato. Ahí me dijo algo que me quedó resonando, que a veces lo justo también puede ser lo que más daño hace. Mientras tanto, Alex seguía intentando hacer cosas que lo hundían más. Uno de esos intentos fue cuando trató de reasignar tareas del proyecto únicamente a su equipo y excluirme por completo de la comunicación con el cliente. Me enteré porque el gerente del lado del cliente me escribió directamente pidiéndome aclaraciones sobre un correo que Alex les había enviado diciendo que yo ya no participaría en las reuniones técnicas. Le expliqué la situación con mucho cuidado para no generar conflicto y me respondió que entendía, pero que su empresa no aceptaría cambios de representación. Me dijo que confiaban en mi participación y que si Alex seguía intentando modificar la estructura interna sin justificación, ellos pedirían una reunión con el consejo directivo de la empresa de Alex para asegurar la continuidad del proyecto. Ese correo me dejó claro que no solo no estaba solo, sino que el cliente también estaba cansándose de las actitudes de mi hermano. Todo esto acumulado hizo que yo empezara a ver el panorama de forma distinta. Al principio pensé que podía hablar con Alex y arreglar las cosas de manera adulta, pero conforme pasaban los días me daba cuenta de que él estaba tan obsesionado con la idea de mantener control absoluto que era incapaz de reconocer que había metido la pata desde el inicio. Era como ver a alguien tratando de tapar una fuga enorme con un dedo, esperando que nadie notara que detrás de él había una represa completa a punto de reventar.
Y aún así insistía en que la culpa era mía porque, según él, yo debía haber sabido que firmaría algo importante y haberle advertido. Lo escuché decir eso en una de las discusiones y tuve que salir a caminar un rato para no reírme en su cara. Era absurdo. Para el final de la semana, Legal me llamó de nuevo. Esta vez la conversación fue más seria. Me explicaron que debido a los intentos repetidos de Alex por modificar el contrato, habían tenido que informar al consejo directivo. Eso significaba que ya no se trataba de un pleito entre hermanos, sino de un riesgo real para la empresa. La abogada me pidió que asistiera a una reunión en un par de días para aclarar mi posición y presentar mi versión de los hechos. Al colgar, me quedé un rato sentado en silencio. Era la primera vez que sentía que esto ya no era solo mi venganza contra él, sino algo mucho más grande que estaba tomando fuerza por sí solo. Y lo más irónico de todo es que todavía no había usado ni una sola carta que él no hubiera firmado con sus propias manos. Por primera vez en mi vida, entendí profundamente que la arrogancia puede ser la forma más efectiva de autodestrucción. Alex estaba tan convencido de que yo era el problema que no se daba cuenta de que él mismo se estaba cavando el hoyo. Y yo, honestamente, ya no tenía ningún interés en detenerlo. Actualización 2. Pasó un mes desde aquella reunión con el consejo directivo y, aunque pensé que después de ese punto las cosas iban a calmarse, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Fue como si la presión hiciera que Alex empezara a resquebrajarse desde dentro, revelando partes de su vida y de su manejo de la empresa que yo jamás habría imaginado. Siempre supe que era desordenado con el dinero y que tendía a hacer movimientos impulsivos, pero no tenía idea de la gravedad real. Durante años había logrado aparentar una estabilidad que no existía y, cuando la luz empezó a apuntar directamente hacia él por culpa de sus propias decisiones, todo lo que estaba escondido comenzó a salir a flote. Yo no moví un dedo para acelerar nada, pero tampoco hice nada para frenarlo. Simplemente dejé que todo siguiera su curso. Una tarde recibí una llamada del director financiero, un hombre que siempre había mantenido una postura muy neutral respecto a la familia y que, en general, evitaba involucrarse en chismes. Me pidió que pasara por su oficina porque necesitábamos revisar unos documentos relacionados con el avance del contrato. Cuando llegué lo noté tenso, no enojado, sino concentrado de una forma seria que me hizo entender que lo que estaba por mostrarme no era cualquier cosa. Me entregó una carpeta gruesa y me dijo que había cosas que necesitaba que yo viera por mí mismo antes de que él las presentara formalmente al consejo. Al principio pensé que se trataba de algo técnico, quizá un ajuste presupuestal o una actualización del cliente, pero cuando abrí la carpeta me quedé mirando los papeles sin entender si estaba leyendo bien. Eran registros bancarios que mostraban transferencias repetidas desde la cuenta de la empresa hacia una cuenta personal de Alex, con montos que estaban claramente vinculados al contrato que yo había conseguido. Le pregunté al director financiero cuánto tiempo llevaban esas transferencias y me dijo que al menos un año. Según él, Alex había empezado con movimientos pequeños y luego los había ido incrementando al punto de que en los últimos meses ya eran cantidades demasiado grandes para pasar desapercibidas. Lo que más me impresionó fue que él había intentado confrontar a Alex hacía semanas, pero este lo había amenazado con despedirlo si seguía indagando. El director financiero me dijo que no tenía intención de quedarse atrapado en un problema legal de fraude y que por eso estaba dispuesto a entregar todo al consejo, pero quería avisarme primero para que no me tomara por sorpresa. Lo escuché en silencio mientras repasaba números que no tenían ni pies ni cabeza desde el punto de vista operativo. Era descarado, torpe y arriesgado, como si Alex hubiera creído que jamás lo iban a descubrir. La situación se volvió aún más absurda cuando descubrí que la persona que estaba confirmando algunas de esas operaciones era la esposa de Alex. Nunca me llevé del todo bien con ella porque siempre tuvo una actitud distante, como si los demás existiéramos para incomodarla, pero jamás pensé que estuviera metida en algo tan delicado. Cuando el director financiero me lo mencionó, le pregunté si estaba seguro, y él me mostró los formularios con su nombre y su firma. Ahí fue cuando entendí que ella no solo sabía de las transferencias, sino que había participado en ellas. Me dio un vuelco el estómago porque, aunque mi problema era únicamente con Alex, esa revelación abría la puerta a un desastre que podía arrastrar a más personas. El director financiero me dijo que no creía que ella lo hiciera voluntariamente, sino más bien por presión de Alex, que tenía fama de ser controlador incluso fuera del trabajo. Esa misma noche recibí un mensaje de ella pidiéndome que la llamara. Nunca antes me había buscado de esa manera, así que supe que algo grave estaba pasando.
Cuando la llamé, sonaba alterada, casi al borde del llanto. Me dijo que se había enterado de que yo había visto los documentos y que necesitaba que habláramos antes de que todo llegara al consejo. Me pidió que nos viéramos en persona, así que fui a su casa después de cenar. Al abrirme la puerta la encontré con los ojos hinchados y la expresión de alguien que había llorado durante horas. No me ofreció pasar, simplemente me pidió que la escuchara. Me dijo que Alex llevaba tiempo gastando más dinero del que tenía deudas por apuestas que ella no descubrió hasta que ya era demasiado tarde, y que había empezado a usar dinero de la empresa para cubrirlas porque, según él, eso era temporal. Ella dijo que al principio no quiso firmar nada, pero él la convenció asegurándole que lo arreglaría todo antes de que alguien lo notara. Me confesó que había vivido con miedo durante meses, esperando que todo explotara, y que lo único que quería era protegerse porque ella no había sido la que inició nada. Mientras ella hablaba yo la escuchaba sin interrumpir, tratando de procesar el nivel de estupidez al que había llegado Alex. Ella me dijo que estaba dispuesta a declarar lo que fuera necesario, que tenía mensajes donde él la presionaba para firmar y que estaba considerando divorciarse. Lo dijo con una mezcla de vergüenza y alivio, como si por fin aceptara que su matrimonio se había convertido en algo invivible. Me pidió que no permitiera que la cargaran como cómplice porque, según ella, Alex había manipulado todo para que pareciera que estaban de acuerdo, cuando en realidad ella solo actuaba para evitar más problemas. No le prometí nada porque no quería involucrarme a un nivel personal que no me correspondía, pero le dije que entendía su situación y que la decisión no sería mía, sino del consejo y probablemente de autoridades externas si esto escalaba. La semana siguiente fue un caos controlado. El director financiero entregó toda la documentación al consejo directivo y, como era de esperarse, convocaron una reunión urgente. Yo fui llamado para dar mi versión, no como acusador, sino como parte afectada por las irregularidades del proyecto. Expuse lo que sabía sin exagerar, manteniendo lo más claro posible que no tenía intención de destruir la empresa. El consejo escuchó todo con expresiones que pasaban del enojo a la incredulidad. Uno de los miembros me dijo que nunca se imaginaron que Alex fuera capaz de manejar el dinero de manera tan irresponsable y que esto iba a requerir medidas inmediatas para evitar que el cliente descubriera la situación antes de que ellos pudieran controlarla internamente. Alex, por su parte, estaba completamente fuera de sí. Intentó negar todo, dijo que los documentos estaban manipulados, que el director financiero lo estaba traicionando, que yo había montado todo para quedar como héroe y él como villano. Nadie le creyó. Su voz temblaba no de enojo, sino de miedo, porque se daba cuenta de que el piso se le estaba desmoronando. Intentó culpar a su esposa, diciendo que ella había manejado algunas de las cuentas sin su permiso. Pero fue peor porque ella ya había enviado una declaración escrita admitiendo lo que había ocurrido y explicando que había sido presionada. El consejo lo suspendió de inmediato mientras se hacía una revisión completa de todas las finanzas de la empresa. Lo más impactante fue que el cliente se enteró, no por nosotros, sino porque alguien filtró información. Nunca supe si fue un empleado molesto o simplemente un rumor que corrió demasiado rápido, pero de repente el gerente del proyecto me llamó para preguntar si era cierto que la empresa tenía problemas internos de manejo de fondos. Me dijo que ellos necesitaban certeza absoluta de que el proyecto iba a ejecutarse correctamente y que, si había riesgo de que la empresa estuviera involucrada en movimientos financieros dudosos, ellos preferían suspender el contrato y buscar otro proveedor. Yo traté de calmarlos explicando que el problema era interno y que el consejo ya estaba tomando medidas, pero la verdad es que no podía prometerles nada sin saber si la empresa iba a sobrevivir al escándalo. Ese día me fui a casa sintiendo una mezcla extraña. No era felicidad, ni satisfacción, ni siquiera alivio. Era una sensación pesada, como si estuviera viendo un accidente que no provoqué, pero del cual no pude apartarme. Yo no inicié nada de esto. Alex solito, con su orgullo y su torpeza, había puesto cada piedra de este camino. Y lo más cruel es que no era que yo lo estuviera empujando hacia el abismo. Él corría directo hacia él, convencido de que yo era el enemigo cuando el verdadero enemigo era él mismo. La empresa estaba cambiando, el consejo estaba tomando control, su esposa estaba planeando irse y el cliente estaba perdiendo la confianza. Todo en cuestión de semanas. Actualización final. Habían pasado casi 2 meses desde la suspensión de Alex cuando todo terminó de romperse de una forma que, aunque yo sabía que era inevitable, igual me dejó con una sensación de vacío difícil de describir.
Durante esas semanas, el consejo directivo se dedicó a revisar cada rincón de la empresa, no solo las cuentas relacionadas con nuestro contrato, sino todo lo que había pasado por manos de Alex durante años. Descubrieron que había agujeros financieros que nadie había notado porque él siempre insistía en manejar ciertos pagos personalmente. El director financiero me contó que, según los informes preliminares, había movimientos que podrían interpretarse como mala administración, otros como negligencia grave y algunos que ya rozaban territorio que podía tener consecuencias legales mucho más serias. El consejo estaba preocupado por la reputación de la empresa y por la posibilidad de que el cliente rescindiera el contrato, por lo que empezaron a tomar decisiones radicales sin darle espacio a Alex para defenderse. La reacción de Alex fue predecible en cierto sentido, pero igual resultó imposible de ignorar. Pasó de la negación absoluta a un modo casi paranoico en el que aseguraba que todos estaban en su contra, que el consejo quería robarle su empresa, que el director financiero lo había estado saboteando desde hacía años y que yo era el responsable de todo. Intentó contactarme varias veces para decirme que lo habían engañado, que todo era un malentendido, que yo debía apoyarlo porque éramos familia. Pero su tono nunca sonó arrepentido, ni siquiera consciente. Era como si siguiera atrapado en la idea de que él podía arreglar todo si lograba convencerme de que su versión era la única verdadera. Yo ya no tenía paciencia para escucharlo y tampoco veía sentido en intentar explicarle algo que nunca aceptaría. Así que dejé de contestar sus llamadas y se lo hice saber al consejo, no porque necesitara protección, sino porque no quería que la situación se descontrolara más de lo que ya estaba. Todo se aceleró cuando el cliente envió una notificación formal diciendo que estaban considerando suspender el contrato debido a la incertidumbre sobre el liderazgo interno. Esa carta cayó como un balde de agua helada para el consejo y también para mí, porque aunque yo sabía que podía sobrevivir sin la empresa de Alex, era frustrante ver cómo el proyecto que tanto esfuerzo me había costado estaba a punto de desmoronarse por culpa de sus decisiones. El consejo convocó otra reunión de emergencia a la que esta vez solo asistieron los miembros principales, el director financiero, 2 representantes del cliente y yo. Fue una reunión tensa, en la que el cliente dejó claro que no seguirían adelante si Alex permanecía vinculado al proyecto, ni siquiera de manera indirecta. Dijeron que necesitaban un ambiente estable y confiable, y que el historial reciente de Alex les causaba preocupación legítima. El consejo deliberó durante horas hasta que finalmente tomaron la decisión inevitable, destituir a Alex de cualquier cargo, retirarle toda autoridad y proceder a separarlo de la empresa de forma definitiva. Alex reaccionó como si lo hubieran apuñalado. Cuando recibió la notificación formal, la rompió en pedazos frente a medio personal, gritó que lo estaban traicionando, que él había construido esa empresa desde cero y que sin él nadie sería capaz de manejarla. Intentó entrar a la oficina del director financiero para confrontarlo, pero seguridad tuvo que intervenir para sacarlo. Los empleados que siempre habían temido su temperamento ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desconcierto, como si recién reconocieran la magnitud del comportamiento que habían normalizado por años. A partir de ese momento dejó de tener acceso al edificio y su nombre fue retirado de todos los sistemas internos. El consejo me pidió que, si él intentaba contactarme para discutir decisiones de la empresa, simplemente lo redirigiera con ellos. No lo hicieron para protegerme, sino porque Alex aún creía que podía negociar conmigo como si yo fuera su último hilo de control, y eso les preocupaba. Yo también tuve que decidir qué hacer. Después de ver todo lo que había descubierto el consejo, me ofrecieron varios caminos. Uno de ellos era quedarme como socio mayoritario del proyecto, lo cual implicaba tomar un rol directivo en la empresa. Otro era dirigir un departamento completamente nuevo, centrado en expansión y ventas. Y también me ofrecieron la opción de quedarme únicamente con mi participación legal del contrato y desvincularme por completo del resto de la estructura interna. Me dieron tiempo para pensarlo, pero no necesité tanto. Durante esas semanas me vi obligado a observar la empresa desde un ángulo que jamás había considerado, y cuanto más la miraba, más claro me quedaba que no quería pertenecer ahí. Había demasiada energía gastada en corregir errores, demasiados huecos creados por años de improvisación, demasiada gente acostumbrada a hacer las cosas como Alex decía. Incluso cuando era evidente que él no tenía idea de lo que hacía. Aceptar un puesto de mando sería cargar con un legado que no era mío y vivir atado a decisiones que yo no había tomado ni aprobado. Así que rechacé todas las propuestas.
Me limité a pedir lo que me correspondía, mi participación del contrato y una compensación adicional por haber mantenido el proyecto estable mientras se resolvía el caos interno. El consejo aceptó sin resistencia, incluso con cierto alivio. Entendían que yo había hecho más de lo que se esperaba y que, si decidía marcharme, lo justo era que lo hiciera con algo más que la mitad de un contrato que había salvado de derrumbarse. También pedí que el director financiero fuera ascendido a un rol más alto, porque si alguien había sostenido esa empresa durante años sin reconocimiento, era él. Me sorprendió ver que el consejo no solo estuvo de acuerdo, sino que ya estaban evaluando el cambio antes de que yo lo sugiriera. Mientras todo esto se resolvía, la esposa de Alex finalmente tomó la decisión que llevaba meses debatiendo internamente. Me escribió un mensaje corto, agradeciéndome por haberla escuchado aquella noche y diciendo que ya había conseguido abogado. Me aclaró que no esperaba que yo la defendiera en nada, solo quería que supiera que ya no iba a seguir fingiendo que su matrimonio podía salvarse. Me confesó que Alex había perdido el control por completo y que estaba haciendo cosas impulsivas, como intentar vender pertenencias valiosas sin decirle nada o pedir préstamos a conocidos. No sentí lástima, pero sí cierto cansancio moral al ver hasta dónde había llegado su espiral. Ella sabía que todo lo que había ocurrido era consecuencia directa de haberlo dejado actuar durante tanto tiempo sin límites, pero tampoco era mi lugar juzgarla. Cuando todo por fin terminó, sentí que había llegado a un punto donde cualquiera pensaría que era hora de celebrar o sentirme victorioso, pero no fue así. No había triunfo real en ver a alguien destruirse, aunque ese alguien hubiera intentado arrastrarme con él. Lo único que sentí fue una claridad profunda, como si por primera vez hubiera soltado una carga que llevaba años ignorando. La empresa siguió adelante sin mí y, según supe después, lograron conservar al cliente gracias a una reestructuración interna que mejoró la confianza. El director financiero tomó un rol más importante y el consejo comenzó a reparar los daños de forma lenta pero sostenida. Yo, por mi parte, decidí que era momento de avanzar sin mirar atrás. Empecé a trabajar en un proyecto propio, uno donde pudiera aplicar lo que sé hacer sin depender de la inestabilidad de nadie. A Alex lo vi una sola vez después de todo eso. Fue por casualidad, en un estacionamiento de un centro comercial. Lo vi más delgado, con ojeras y una expresión que no le conocía, una mezcla entre agotamiento y derrota. No nos saludamos. Solo dirigió una mirada breve hacia mí y luego bajó la vista como alguien que reconoce que ya no tiene nada que decir. No sentí odio ni satisfacción. Solo confirmé lo que ya sabía desde hacía meses, no soy responsable de sus decisiones, ni de su caída, ni de la imagen que él construyó de mí para justificar sus fracasos. Cada paso que dio hacia el fondo lo dio él mismo, con sus propias manos. Y aunque muchos piensen que lo que hice fue vengarme, la verdad es que nunca moví fichas para destruirlo.